los compañeros que no se han integrado o que no se van a poder integrar. Voy a compartir mi pantalla. Ok, bueno, entonces, vamos a empezar? Bueno, hoy vamos a ver marco geoestadístico nacional, fuentes de datos y join. Vamos a ver si alcanzamos a ver el join. Si no, voy a dejar esto para la práctica. Sí. Bueno, vamos a intentar cubrirlo, pero es que este tema de marco geoestadístico nacional es fundamental y las fuentes de datos, pues, en realidad solo son algunas, no son todas las fuentes posibles, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Ok, entonces vamos a empezar con él. Pero antes del marco geoestadístico nacional, nos habíamos quedado con el tema pendiente de la proyección, ¿no? Porque en el video les comenté qué son las coordenadas geográficas, la latitud y la longitud, pero no vimos todavía lo que es una proyección y que es un tema relevante. El problema de la proyección es llevar algo que tiene una forma del geoide, que es irregular, y llevarlo a un plano bidimensional, ¿no? En 2 dimensiones. Entonces, pensemos en una cosa así que es la Tierra, ¿no? O una naranja, y pues imagínense que quieren llevar la cáscara de la naranja y representarla quitársela a la naranja y llevarla y representarla en un plano de 2 dimensiones. Entonces se complica, ¿no? Porque vamos a tener deformaciones y estas deformaciones van a ser principalmente de 3 tipos. Deformaciones en la forma, en la superficie y en la medida de los ángulos. Entonces, por eso es importante el tema de la proyección, porque hay proyecciones que atacan cada una de estas deformaciones. No vamos a tener una proyección perfecta y que nos elimine los 3 tipos de errores, pero bueno, pues vamos a asumir que existen estos errores y cómo podemos manejarlo. Entonces, va a haber diferentes tipos de proyecciones y van a tener que ver con la forma en la que desde donde observamos a la superficie terrestre, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener proyecciones planas o nomónicas, en donde se obtienen colocando un plano tangente a la Tierra en un punto proyectado y los puntos que están sobre este, ¿no? Entonces, imaginemos que esta es la Tierra y que este es el plano a partir del cual vamos a hacer la proyección. Y entonces de aquí proyectamos los puntos que podemos observar a este plano y tendríamos una vista como de este tipo, ¿no? Entonces, en este punto es donde tocó a la Tierra este plano tangente imaginario. Este es un tipo de proyección plana. Después vamos a tener las proyecciones de tipo cilíndricas que se obtienen. Vamos a imaginar que esta es la superficie terrestre, bueno, que este es el planeta y que lo envolvemos así como pues en un cilindro y entonces proyectamos lo que hay en la superficie hacia el papel. Y entonces vamos a tener una proyección como de este tipo, ¿no? Entonces envolvemos imaginariamente a la Tierra y cuando desenvolvemos ese cilindro vamos a tener una proyección de este tipo. Después tenemos las proyecciones cónicas, que van a ser, pues, esta es la superficie terrestre, y ahora vamos a imaginar que ponemos un cono en esta forma y proyectamos lo que hay en la superficie terrestre, y bueno, pues vamos a obtener una cosa así, ¿no? Porque este fue el cono que le pusimos a la Tierra, y cuando desdoblamos este papel o este plano bidimensional, vamos a obtener una cosa así. Entonces, el punto de esto, pues tiene todo un trasfondo geométrico, matemático, pero no lo vamos a tocar en este momento. Es como que sepan que existen varias proyecciones y el problema de que no hay una proyección que sea única, que sea perfecta y que vamos a tener distorsiones de los 3 tipos. Entonces, bueno, un tipo
un tipo específico de proyección es la proyección universal transversa de Mercator, que es de tipo cilíndrica y que tiene estas características. Bueno, es una proyección cilíndrica que se obtiene proyectando el globo terráqueo sobre una superficie cilíndrica, ¿recuerdan? Que envolviera a la Tierra. Es una proyección transversa y esto quiere decir que el cilindro es tangente a la superficie terrestre según un meridiano, es decir, toca a la Tierra en un meridiano. Y bueno, este generalmente es el eje ecuatorial, que ya vimos cuál es, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar una proyección UTM? Es que los paralelos y los meridianos aparecen representados mediante líneas rectas y forman una cuadrícula. Esto quiere decir que van a estar en un sistema de coordenadas rectangular, es decir, en ángulos de 90 grados. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto de los ángulos en los 90 grados. Pues resulta sencillo señalar puntos y trazar rumbos, es decir, direcciones. Entonces, una de las principales ventajas de la proyección UTM es que vamos a poder, en sus orígenes se utilizó mucho para las cartas náuticas, es decir, aquellas cartas que servían para la navegación de barcos y sobre todo en la parte central del planeta cerca del Ecuador. La principal desventaja de esta proyección es que la principal ventaja es que funciona muy bien alrededor del Ecuador y la desventaja es que no funciona nada bien cuando nos acercamos a los polos, al polo norte y al polo sur. Ahí las distorsiones aumentan y entonces pues es difícil. Pero tuvo mucho auge, pues sobre todo como en estas épocas del descubrimiento de América, etcétera, y bueno, de estos grandes viajes que se dieron, Marco Polo, etcétera, porque permitía la navegación de los barcos. Es como de este tipo y bueno, más bien como este tipo, lo voy a hacer grandote. Lo que hace en la proyección UTM es que divide a la superficie terrestre en zonas UTM. Entonces vamos a pensar que una superficie tiene 360 grados, ¿no? Y si nosotros la dividimos en 60 zonas UTM, vamos a tener zonas que miden 6 grados. Entonces dividí 360 entre 60. 360 entre 60, sí. A ver, déjenme hacerlo. De repente dudé que esté bien. Entonces tengo 60, 360 entre 60. Sí, 6 grados, es decir, cada una de estas zonas UTM me va a medir 6 grados. Lo importante de esta proyección es saber que como está dividida la superficie terrestre en estas zonas, por ejemplo, el territorio mexicano va a estar entre la zona 11. Alcanzan a ver aquí que está, bueno, aquí está México, y aquí está la zona 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Es decir, México está entre las zonas 11 y 16. No podemos, así como siendo muy pragmáticos, lo que no podemos hacer es poner a todo el país en una sola zona UTM, porque ya vimos que está entre 5, entre la 11, 12, 13, 14, 15 y 16, entre 6 zonas UTM, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es llevar a todo el país a una sola zona UTM. Y es lo que les decía en la clase pasada, el programa te va a dejar hacer lo que tú quieras, o sea, no te va a decir, oye, eso no se puede. Él te va a dejar, ¿no? Técnicamente, pues haces el procedimiento y te lo va a llevar. Pero nosotros sabemos que, bueno, tendríamos que estar conscientes de que no está bien. Entonces, México está entre estas zonas UTM y además tenemos esta otra letra, que va desde la P, Q, R. Bueno, creo que serían estas tres. Entonces, la intersección del número con la letra va a ser la zona UTM en la que vamos a estar trabajando. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver ya materialmente en las coordenadas con las que estemos trabajando? Vamos a encontrar cosas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, el 16Q. El 16Q viene de este 16, de la zona 16, más la letra Q. Es decir, van a ser unas coordenadas, en este caso, que van a estar en la península de Baja California. Y, por ejemplo, si yo estuviera buscando una coordenada
en el estado de Sonora, ¿qué zona UTM tendría que estar trabajando? ¿En qué zona UTM está Sonora? ¿Sí están ahí? ¿Hola? Hola, hola, hola. Sí. Hola, hola. ¿Sí? Sí, ¿En qué zona UTM está Sonora? 12. No, 12, ¿qué más? 12. R. 12R, muy bien, ¿no? Dijimos que esta que estoy leyendo aquí, esta que les puse como ejemplo, esta que les puse como ejemplo 16Q, ¿no? Porque es la intersección de la zona 16 con la letra Q, que sería este, ¿no? 16, y luego lo proyecto con la letra Q, sería algún lugar de la península de Yucatán. Sonora está aquí, entonces lo proyecto y me lleva al valor 12 de la zona y a la letra R. La Ciudad de México, el Estado de México, ¿en dónde estaría? ¿En qué zona estaría? ¿En la 14? En la 14. 14. ¿14 qué? 14Q. 14Q, exactamente, ¿no? Entonces, yo sé que no nos podemos aprender todas las, o bueno, sí podríamos, pero no es el momento para complicarnos y aprendernos todas las zonas UTM y dónde está cada estado y, ¿no? Pero, pues, cuando a la menor duda, lo que vamos a hacer es ir a Google, ¿no? Y vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar zonas UTM México y vamos a encontrar una cosa así, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a ver el estado de nuestro interés. Ahí, aquí. Ya aquí podríamos ver el estado de nuestro interés, en qué zona UTM está, ¿no? Ya dijimos que el Estado de México está en la zona 14, la península de, bueno, la gran parte de la península de Yucatán va a estar en zona 16, Sonora, que es este estado, está en la zona 12. ¿Y qué pasa, por ejemplo, entre el estado de Sinaloa, que está entre la zona 12 y la zona 13? Si quisiéramos tener todo el estado de Sinaloa en una sola zona UTM, ¿en cuál la pondrían? ¿En la 13? En la 13, exactamente, porque es donde proporcionalmente, es la zona donde proporcionalmente el estado de Sinaloa tiene más superficie. Entonces, a menos si estamos trabajando algo por municipio, pues bueno, veremos qué municipios están en zona 12 y qué municipios están en zona 13. Si quisiéramos eso, tenerlo en una sola, pues lo vamos a poner en donde tenga más superficie. Por ejemplo, este que es el estado de Chihuahua, bueno, si lo queremos poner en solo una zona UTM, pues sería en la 13. ¿Cuándo utilizamos la proyección UTM? La utilizamos cuando estamos haciendo un trabajo local que estamos haciendo sobre un municipio, sobre un estado o con una región, cuando estamos trabajando o con un municipio, con un estado, con una región, entonces utilizaremos la proyección UTM. Si queremos hacer un trabajo a nivel nacional, la proyección UTM no es opción, ¿sí? Pero ya quedó claro por qué no es opción, porque está dividida en varias zonas UTM y sería un error intentar llevar a todo el país a una sola zona UTM, porque pues no se podría, ¿no? Ahora, regresemos aquí y ¿qué es esta? Bueno, les decía que vamos a tener proyecciones, errores en las áreas, en las formas y en las direcciones. Por ejemplo, este mapa, que es un mapa equivalente, nos podría mostrar de una mejor forma el área que cubren los países, ¿no? Y entonces, como que rompe un poco este esquema mental que tenemos del mapamundi, ese que comprábamos cuando íbamos a la primaria, que no se parece a este, ¿no? Porque aquí Europa es mucho más pequeño de lo que hemos venido pensando que es, ¿no? África es mucho más grande, ¿no? Suramérica es más grande. Groenlandia es mucho más pequeño de lo que
veíamos en esos mapas. Y entonces, aquí lo que importa en esta proyección es el área, mostrar las áreas reales de los planetas, de los países. Ok, entonces, siendo muy pragmáticos, a ver, sí, como ya sí ya sabemos que hay muchas proyecciones, ¿cuáles se usan oficialmente en México? Oficialmente en México vamos a utilizar 2 proyecciones y un sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas geográficas que ya vimos latitud, longitud, y en proyecciones vamos a tener cónica conforme de Lambert, que viene de que es una proyección cónica, y la abreviación es CCL, viene de cónica conforme de Lambert, y la otra proyección que vamos a utilizar es Universal Transversa de Mercator o alias UTM. Ahora vamos a ver cuáles son las principales características que tiene el sistema de coordenadas y las proyecciones que utilizamos en México. Y eso cómo se ve en el programa, ¿no? Porque finalmente acuérdense que estamos haciendo un mega resumen de un curso más extenso de cartografía, pero vamos a las cosas prácticas, con los problemas con los que nos vamos a enfrentar. Entonces, aquí tenemos las coordenadas extremas, las coordenadas de latitud, longitud, y aquí lo importante y lo que yo les recomiendo siempre es como que se aprendan más o menos como las coordenadas entre si su objeto de estudio está, por ejemplo, en el Estado de México, sabremos que la coordenada en longitud va a estar alrededor de los 100 grados, más o menos. Y en latitud va a estar cerca de los 19 grados, más o menos, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya estamos haciendo edición cartográfica y ponemos el grid o ponemos estas coordenadas, que es algo que define o que necesariamente nuestro mapa tiene que tener estas coordenadas de referencia, pues un error muy común es que, no sé, no sé por qué, pero su origen sale en 0, ¿no? O sea, empiezan sus coordenadas en 0. Y eso no es posible porque nosotros sabemos que México está, bueno, el Estado de México está alrededor de los 19 grados de latitud norte. Entonces no podría empezar con una latitud 0 o no podría empezar con una longitud 0 tampoco, ¿no? Porque la longitud 0 está en el meridiano de Greenwich. Entonces, recomendación, tener la idea más o menos entre qué coordenadas, entre qué rango de coordenadas va a estar nuestro objeto de estudio, y de esa forma, cuando nosotros insertamos el grid o estas coordenadas extremas, vamos a saber si eso está bien o no está bien. Esto es una forma más, recordando el rango de coordenadas que tenemos, o la otra es ir con nuestro fiel amigo Google Earth y entonces ver ¿no? Más o menos en qué rango está. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con datos de Culiacán, ¿no? Entonces yo me acerco y si este fuera mi mapa que estoy editando, bueno, de esta zona, yo vería que aquí tiene valores de entre 24 y 107. Entonces son los valores que mi grid perimetral va a tener. O sea, esto tendría que estar entre estos valores entre 24 y 107. Entonces aquí, y se acuerdan que la otra característica muy importante de la longitud es que va a tener un signo negativo o una letra de O de oeste. ¿Sí? Y bueno, las unidades son grados, que pueden ser representadas con enteros y decimales, o grados, minutos y segundos. La siguiente opción de proyección es la cónica conforme de Lambert, y las unidades de medida son metros, que esto es muy importante, y me va a servir para representar a la totalidad del país o alguna sección. Por ejemplo, este punto va a tener una coordenada norte y este alrededor de, o sea, los datos van a estar en millones. El punto, lo que les quiero transmitir con esto es que en este caso las unidades fueron grados, en este caso son metros, y aquí, bueno, como les dije que, por ejemplo, el Estado de México está alrededor de los 19 grados y los menos 99 de longitud oeste, igual aquí en este caso vamos a tener coordenadas que van a estar representadas en millones de metros. Ahora, ¿eso cómo se ve?
¿Cómo se ve ya aquí en nuestro en el programa? SIG Conavio, que es una posible fuente de datos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera descargar la delimitación de los estados, me voy a ir aquí donde dice división política y luego estatal. Y luego, por ejemplo, aquí lo tengo entre 1 a 1 millón y 1 a 4 millones, ¿no? Por ejemplo, 1 a 250,000. Si yo lo prendo aquí, entonces esto es lo que dice que voy a descargar, la división política estatal en escala 1 a 250,000. Ahora me voy a ir aquí donde dice metadatos y aquí tengo estas opciones de descarga. Lo puedo descargar en KML de Google Earth, lo puedo descargar en formato shapefile, en proyección cónica conforme de Lambert y también lo puedo descargar en shapefile coordenadas geográficas. De las opciones que les dije que tenemos como oficialmente en México, ¿cuál estaría faltando? ¿Hola? La UTM. La UTM. ¿Y por qué no está la UTM? Pues porque es diferente en todas las entidades. Exactamente, porque no podríamos tener a todo el conjunto nacional en una sola zona UTM. Va a haber temas donde si es, por ejemplo, solo de una laguna o solo de un municipio, donde sí va a estar disponible el dato en KML, en cónica conforme de Lambert, en coordenadas geográficas y en UTM, pero cuando se trate de algo muy local. Ok, entonces, cuando ustedes descarguen estos datos, lo pueden descargar en cónica conforme o en coordenadas geográficas. Yo les recomiendo que descarguen, vamos a descargar el de, el que está en, el que está ¿cómo se llama? En cónica conforme de Lambert. Ahorita les voy a decir por qué. Estaba, ay, ¿dónde está? Cartografía. No sean malos, apaguen su micrófono porque me distraen. Ok, ya lo descargué aquí y lo tengo en cónica conforme de Lambert. Ahora, ¿eso cómo se ve ya en el programa, no? Lo voy a descomprimir y voy a agregar aquí mi shape. Esto no lo vayan haciendo, ¿eh? Eso, acuérdense que voy a subir el video y después va a haber una práctica para que ustedes eso lo vayan reproduciendo, pero ahorita quisiera que más bien vean como las cosas que me parece que son importantes y después ustedes lo podrían ver con detalle. Voy a agregar esa capa para que vean cómo se ve. ¿Dónde está? Cartografía. Aquí está. Aquí. Ok, esta es la capa que descargué. Le voy a dar, si yo quiero saber, bueno, como recomendación, siempre que ustedes reciban una capa o descarguen una capa, tenemos que revisar dos cosas. La tabla de atributos y en qué proyección está, porque eso nos va a permitir saber qué tipo de operaciones vamos a poder hacer. Por ejemplo, si a mí me encargan un mapa de población total y por estado. Entonces, con la información que yo tenga en este momento, pues, no sé si la puedo hacer, ¿no? Porque tengo que abrir la tabla de atributos y entonces ver qué cualidades tengo. Aquí tengo la clave de la entidad, el nombre de la entidad, esto que dice CBCAP, NOMCAP, no sé. No hay una columna, por ejemplo, que diga población. Entonces, yo con lo que tengo en este momento no puedo hacer un mapa de población, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando ustedes reciban un shape, abran la tabla de atributos y vean cuáles son las columnas, cuáles son las variables, para que sepan qué posibilidades de mapeo tienen. Lo siguiente a revisar es la proyección. Entonces, damos clic derecho, Properties, y aquí vamos a ir a la sección donde dice Display,
no, perdón, source. Y aquí vamos a ver estos valores. Bueno, yo lo acabo de descargar y sé que están cónica conforme de Lambert, pero si no supiera, aquí me dice proyección Lambert conforme al cónic, cónica conforme de Lambert, y sé que estos son metros, ¿no? Y se acuerdan que estaban en millones los valores. Este es el extent, es decir, las coordenadas extremas que tiene esta capa. Entonces, siempre que reciban una capa, vamos a revisar en qué proyección está y en la medida de lo posible vamos a tratar de utilizar información de fuentes oficiales, como el INEGI, como Conavio, etcétera, para que sepamos si de qué proyección viene. Porque a veces esto viene en blanco, ¿eh? ¿Y cómo podemos saber en qué proyección está? Por las unidades, ¿no? Si está aquí dicen metros, y si está en millones, pues es que está en cónica conforme de Lambert. Ok, vamos a seguir. La siguiente opción dijimos que es UTM, que la vamos a utilizar cuando estemos trabajando con un proyecto regional o local y las unidades también van a ser metros. Ahora, ¿eso cómo se ve? ¿No? Por ejemplo, vamos a centrarnos en este estadio. Y entonces aquí me está mostrando su coordenada en latitud norte y longitud oeste. Yo voy a cambiar aquí donde dice herramientas. Ay, perdón. Aquí donde dice herramientas, opciones y donde dice mostrar lat long. Aquí tengo una opción que dice Universal Transversal de Mercator. Le voy a dar un clic aquí y le digo aceptar. Y entonces ya me cambió aquí el formato de la coordenada. Para esta misma zona, yo puedo tener la representación, porque es el mismo lugar, la representación de coordenadas geográficas, coordenadas en cónica conforme de Lambert o en UTM. Aquí en esta herramienta de Google Earth no voy a tener la opción de cónica conforme de Lambert, pero bueno, oficialmente sé que en México son las dos proyecciones que se utilizan. No vamos a utilizar, no nos vamos a meter en otras que no vamos a utilizar. Entonces aquí tenemos 13R y ahí tenemos la coordenada en metros norte, metros este y metros norte. Ok. Ahora, entonces, bueno, un poco resumiendo, ¿en qué caso utilizaríamos una proyección cónica conforme de Lambert cuando tenemos datos a nivel nacional? ¿En qué caso utilizaríamos una proyección UTM cuando estamos trabajando con una región, con un estado o con un municipio? ¿Y qué pasa si un estado está entre dos zonas UTM? Pues dijimos que le vamos a asignar la zona en la que proporcionalmente tengamos más superficie del estado. Ahora lo que sigue es la parte práctica que se los voy a poner en el video de cómo hacer reproyecciones, cómo ir de una proyección a otra y finalmente cómo verificar que está bien, ¿no? Pero bueno, un poco aquí solo para que sepan dónde está en la sección de Data Management Tools, en proyecciones y transformaciones y luego en Project. Aquí, bueno, eso yo creo que mejor lo voy a poner en el video de la práctica, pero hay que ser muy claros en que una cosa es lo que tenemos y otra cosa es lo que deseamos. Y aquí, cuando nosotros proyectamos, es hacia dónde, es conociendo lo que tenemos, saber hacia dónde queremos ir. Y en definir la proyección, pues hay muchos casos donde, que ahorita que les cuente las posibles fuentes de información, a veces ya cuando uno está desesperado que necesita obtener algún tipo de datos, recurrimos, por ejemplo, a los grupos de Facebook y pedimos, oigan, ¿alguien tiene la capa de uso del suelo y vegetación de tal lugar o de tal ciudad? Y bueno, pues alguien en buena onda te manda su shape, pero a veces no tiene metadatos, no sabemos de cuál fue la proyección de origen, etcétera, y entonces nosotros le tenemos que asignar, tenemos que definir la proyección. Se define cuando no tenemos una definida y proyectamos cuando sabemos, tenemos una proyección de origen y queremos llevarla a otra. Pero eso yo creo que lo vamos a ver un ejemplo en el video de la práctica.
Ok, vamos a pasar a la parte del marco geoestadístico nacional, ¿no? Bueno, ok, entonces, ahora no traje mi agua. Bueno, los datos geográficos, bueno, poco antes, vamos a poder utilizar datos e información. Los datos son las unidades estadísticas pues de menor observación y son a partir de los cuales vamos a poder inferir cosas, ¿no? El dato es, por ejemplo, si yo estoy hablando de sexo, pues solo hay dos posibilidades, hombre o mujer. Sexo, género ya es otra cosa, ¿no? Pues en el sexo, hombre o mujer, ese es el dato. Lo que yo puedo inferir a partir de un conjunto de datos o de un dato es la información. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que tengo 40 años, ese es el dato, 40. Lo que ustedes puedan inferir a partir de ese dato es la información. Entonces, nosotros en cartografía ISIG vamos a trabajar con datos geográficos. El apellido geográfico viene de que tiene una ubicación en la superficie terrestre y esta ubicación es unívoca, es decir, no se repite. Mi posición en la superficie terrestre no se repite con la de otro objeto. Entonces, por eso tiene esta cualidad de dato geográfico. Y esta ubicación, esta localización absoluta a partir de un par de coordenadas, puede estar en coordenadas geográficas y puede estar en una proyección. En este caso ya vimos que puede ser una proyección cónica conforme de Lambert o puede ser una proyección UTM en términos oficiales y como convención, porque en realidad no es que salgamos y veamos los paralelos y meridianos, pero bueno, por convención tenemos una posición que es absoluta, que está determinada por unas coordenadas. Y además, a este elemento espacial le vamos a agregar el elemento temporal. Entonces, nuestra ubicación y el desarrollo de nuestras actividades va a estar en un binomio espacio-temporal, es decir, en un lugar y en un momento determinados. El que yo pueda captar estos datos geográficos me va a permitir hacer representación espacial o representación en un mapa. Esta representación en términos geométricos puede estar representada por tres tipos de entidades, por puntos, por líneas y por polígonos. Y las operaciones geométricas que yo pueda hacer entre estas entidades, pues van a estar determinadas por la naturaleza de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le puedo medir a un polígono en términos geométricos? ¿Qué le puedo medir? La superficie, el perímetro. La superficie del perímetro. Muy bien. ¿A una línea qué le puedo medir? Longitud. La longitud. ¿Y a un punto? Uf, Solo la localización, ¿no? sí. Solo puedo decir dónde está a partir de un par de coordenadas. Muy bien, Laura. Efectivamente, esas son las tres cosas que yo le puedo medir a los elementos gráficos y ahora es el tipo de cosas, esto me parece muy importante porque después vamos a ver operaciones geométricas entre estas entidades y bueno, pues no podríamos, por ejemplo, extraer un punto de un polígono, ¿no? Pero sí podríamos cortar o extraer líneas de un polígono. Ah, caray. Esa no fui yo. Entonces, ya podría, sí fui yo. Ya podría saber cuáles son estas operaciones que voy a poder hacer entre las entidades. Ok, ahora, los elementos en la superficie terrestre van a poder ser representados por estos puntos, por estas líneas o por estos polígonos. Que esto creo que ya lo vimos la clase pasada, ¿no? Sí, es cierto. Sí, pero es introducción para el marco geoestadístico nacional. Ok, esta es la parte gráfica y la parte alfanumérica son los atributos o las cualidades que va a tener estos puntos, estas líneas o estos polígonos. Generalmente, esta parte gráfica de los datos geográficos va a estar determinada por el marco geoestadístico nacional, que es lo que vamos a ver a continuación.
El marco geoestadístico nacional es una subdivisión artificial del territorio. Y digo artificial porque nosotros en muchos casos salimos y no vemos los límites territoriales de nuestra localidad o de nuestro municipio. En muchos casos sí coinciden, ¿no? Por ejemplo, la frontera norte entre México y Estados Unidos en la sección de Tamaulipas, por ejemplo, pues sí está el Río Grande, sí está el Río Bravo, ¿no? O sea, sí se ve el límite, pero en muchos casos no se ven, no son visibles estos límites a partir de rasgos geográficos. Entonces, la importancia del marco geoestadístico nacional es que a cada unidad territorial le va a asignar una clave que es única, y esta clave que es única me va a permitir hacer la unión con características o con cualidades alfanuméricas que yo voy a poder representar espacialmente en un mapa. Entonces, la riqueza del marco geoestadístico, esa es una clave geográfica que va a tener cada una de estas unidades territoriales. Vamos a empezar a ver cuáles son estas. Está el estado, el municipio, la localidad, la JEP, la manzana, la vivienda y el hogar censal. Y bueno, Aquí dentro tengo de... una pregunta. Sí, La sección electoral, en cuál de esos entra? en ninguna. ¿No? ¿Esa es otra Esa clasificación? es otra clasificación. Ok. Y esa clasificación es del INE, ¿no? O Ah, sí. de... Esta clasificación del marco geoestadístico nacional es del INEGI. Muy bien, Leonel, me parece una muy buena observación. ¿Cuál otra unidad territorial que ustedes conozcan no se ve aquí? Por ejemplo, el código postal no está aquí, porque es una subdivisión de Correos de México, ¿no? ¿Cuál otra Las no está aquí? colonias, Las colonias, colonias. Ajá. ¿Y por qué creen que no están las colonias? porque eso es ya de cada municipio. En realidad, la colonia estaría aquí, estaría entre la manzana y la JEP, y no hay una subdivisión de colonias porque incluso entre los municipios hay problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, entre Toluca y Metepec, pues no es clara la división de hasta dónde llega primero el límite municipal y después el límite de las colonias. Por eso el INEGI no se quiso meter en esa bronca de hacer esta definición, y pues él trabaja con esta subdivisión, solo con esta subdivisión. Y lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos que hacer un trabajo en escala o de sección electoral, como decía Leonel, o de código postal o de colonia, lo que tenemos que hacer es sumar las manzanas, los valores individuales de las manzanas, y hacer los agregados para llegar a la delimitación que estamos buscando. Mi recomendación personal es que adopten una delimitación, por ejemplo, Secretaría de Finanzas o el mismo INE, que también tiene una subdivisión de colonias. Ahora recientemente la CONAPO, el Consejo Nacional de Población, calculó el índice y el grado de marginación por colonia, por colonia. Entonces, que adopten una fuente de estas y digan, bueno, pues esta es mi estimación por ejemplo, de la población total o de la población de jóvenes o de mujeres, etcétera, a partir de la delimitación del INE, de la Secretaría de Finanzas o del municipio o de quien sea. Y entonces, de esta forma, nos lavamos las manos y ya no es nuestro problema. Entonces, eso es por un lado. Y regresamos aquí a los estados, municipios, localidades, AGEPs y manzanas. Las manzanas, las AGEPs y las localidades pues, pueden ser clasificadas en urbanas y en rurales. Y lo que el INEGI utiliza para hacer esta determinación de lo rural y lo urbano es el tamaño de la población. A partir de 2.500 habitantes es considerado urbano, y menor a este valor será rural. Pero, las cabeceras municipales, aún que no tengan 2.500 habitantes, son consideradas en el ámbito urbano. Ok, entonces vamos a ir viendo cada una de estas y cómo se le asigna. Dijimos que la importancia de esta delimitación es que cada una de estas unidades territoriales va a tener una clave que es única, que no se repite, y nos va a permitir hacer el vínculo con la parte alfanumérica y la representación espacial de los datos.
o mapas, que podamos hacer mapas. Ok, entonces vamos a primero con las áreas geoestadísticas estatales y aquí lo que se hace es que se ordenaron de forma alfabética de la A a la Z y entonces le asignaron una clave de 2 dígitos que va del 01 al 32. Entonces, si se creara, por ejemplo, el estado 33, que fuera esta región de la laguna, pues sería la clave 33 y se pondría abajo, el último después de la Z de Zacatecas. La siguiente delimitación es la de, bueno, aquí están los estados y bueno, cada uno de los estados tiene una clave. Por ejemplo, Aguascalientes tiene un 01, Chiapas tiene un 07, el Estado de México tiene un 15, Tlaxcala un 29 y Zacatecas un 32. Aquí iría el 33 si se creara un nuevo estado. Ahora tenemos a los municipios o también conocidos como área geoestadística municipal. Y bueno, tenemos alrededor de 2,500, un poco menos, municipios en el país, ¿no? Pero bueno, este marco geoestadístico nacional va a tener dijimos que no podemos separar a los hechos de su parte espacial y su parte temporal, entonces el marco estadístico nacional también va a tener un componente o sí, un componente temporal, ¿no? Entonces el marco geoestadístico nacional del 2020 no es el mismo del 2010 o del año 2000. ¿No? Esto va evolucionando y va cambiando en el tiempo porque se van creando nuevos municipios, se van creando localidades, se van subdividiendo a JEPs, etcétera, ¿no? Tal vez en el límite estatal, pues a lo mejor no es común que veamos la aparición o desaparición de entidades federativas, pero es posible, ¿no? Creo que el último estado que se incorporó fue Baja California y Quintana Roo en los años 70 y antes de eso, pues nuestro marco geoestadístico nacional de entidades federativas, pues tendría menos estados de los que tenemos en este momento. Esto que les decía, si se creara un estado 33, en la próxima edición del marco geoestadístico tendremos un nuevo polígono y una nueva clave. En el nivel municipal es más frecuente que haya este tipo de cambios. Entonces, lo que se hace es lo mismo ahora al interior de cada una de las entidades federativas, se ordenan los municipios de forma alfabética y se les asigna una clave 001 hasta el final del último de los municipios. Por ejemplo, el estado de Oaxaca, que es el que tiene más municipios, tiene creo que como 584. Si se creara un 585, pues no se moverían al interior para ponerlos otra vez de manera alfabética. Se pone hasta el final, ¿no? El Estado de México tiene 125 municipios y el último que se integró fue el 125 que se llama Tonanitla y fue el último que se incorporó. Si se creara un municipio 126, se pondría después de Tonanitla o del último que esté registrado. Lo importante en este momento y con lo que quiero que se queden, no quiero que se aprendan su clave municipal o de los municipios que están trabajando, el punto es que sepan que cada uno de los municipios tiene una clave que es única. Y entonces, esto me facilita el manejo de los datos porque puede ser que, ya saben, súper extraño que haya un municipio que se llame Santa María, ¿no? Pues hay, yo creo que muchos municipios que se llaman Santa María, ¿no? En el país y entonces, si yo lo manejo por nombre, pues tendré muchos Santa Marías, pero entonces la importancia de trabajar con una clave que venga de 2 dígitos del estado y 3 del municipio, pues ya eso permite que no se me repita la clave, ¿no? Y eso es muy importante porque cuando queremos estudiar algo que ha pasado en el tiempo, tendremos que recurrir a 2 fuentes. Por ejemplo, si yo quisiera saber cómo ha evolucionado la población en la zona metropolitana o en un municipio, si yo quiero saber cómo ha cambiado la población de un municipio, tendré que ir a los censos, pero también al marco geoestadístico nacional para saber, pues,
puede ser que el municipio sea de reciente creación, ¿no? Y entonces aquí una vez más la parte espacial con la parte temporal tienen que tener una correspondencia. Si yo quiero hacer la representación espacial de datos del censo del año 2000, yo tendré que ir al marco geoestadístico nacional del año 2000, del mismo año, para que haya una correspondencia entre las unidades alfanuméricas y las unidades geométricas o territoriales. Ok, ahora, esto sería más o menos, este sería el estado de Aguascalientes y estos serían sus 11 municipios. En realidad aquí la clave completa sería 001 hasta el 011. Ojo aquí, porque en términos informáticos, el tema de que aquí aparezca como 11 o 011 sí sea relevante, porque el 11 estará almacenado como número y el 011 estará almacenado como texto. Y esto vamos a ver más adelante que es importante saber si está almacenado o como texto o como número. Ok, luego tenemos la definición de localidades y las localidades pues van a tener 4 dígitos. Y las localidades van a estar anidadas dentro de los municipios, igual se van a ordenar de manera alfabética y van a ir del 001 hasta la última clave que tenga el registro de la localidad. Luego bueno, eso les decía que puede haber urbanas y rurales. Y después voy a tener las áreas geoestadísticas básicas o AGEP, que dijimos que puede haber urbanas y puede haber rurales. Y cada una de estas AGEPs va a tener una clave de 3 dígitos, un guión y puede tener un dígito verificador que puede ir entre el 0 y el 9 o una letra. Y bueno, aquí la importancia de las áreas geoestadísticas básicas es que son unidades que fueron generadas por el INEGI, o sea, como nadie más va a tener esta posibilidad de generar, fusionar, crear AGEPs más que el INEGI, y lo hizo con el fin de hacer representativos los datos. Por ejemplo, vamos a pensar que ahorita estamos 9 personas aquí en la sesión, ¿no? Que tenemos que hacer el levantamiento de los datos de algún municipio o de algún estado, y entonces se divide más o menos las AGEPs que tengan la misma cantidad de población, ¿no? O de superficie, para que las personas que levantan los datos pues tengan un trabajo, digamos, equilibrado, entre comillas, ¿no? Pero bueno, el punto es que la JEP tiene como finalidad el levantamiento y la representación de los datos. No es algo, no es un elemento, por ejemplo, identitario. O sea, creo que nadie sabe en qué JEP vive, ¿no? Y lo que sí es, por ejemplo, la colonia, creo que la colonia te da más identidad, comillas, ¿no? O sea, porque si tú dices que eres de tal lugar, pues se te puede identificar o se te puede asociar con esa colonia. Ok. Luego tenemos las manzanas. No, tenemos las manzanas. Que es importante, aquí ya empezamos con algo que es importante, que son las definiciones. Las manzanas son espacios geográficos de superficie variable que están constituidos por una o más, puede haber, incluso podría no tener viviendas, podría tener solo edificios, podría tener terrenos, puede ser de uso habitacional, comercial, industrial, entre otros. Generalmente esta es la característica fundamental de la manzana. Se puede rodear en su totalidad caminando. Entonces va a estar delimitada por calles, andadores, brechas, veredas, cercas, arroyos, límites de parcelas y otros elementos. Y bueno, aquí es importante este tema de que la podemos rodear caminando. Y porque eso es lo que nos va a definir o nos va a delimitar la manzana. Generalmente pensamos como en manzanas muy regulares, pero no siempre es así. Hay unas manzanas bastante irregulares que pueden ser delimitadas por escaleras, ¿no? En Ecatepec, bueno, en Álvaro Obregón, puede ser que tenga que circular el perímetro de la manzana con escaleras, ¿no? Por ejemplo, que no haya una calle. Entonces es importante el tema de las definiciones. Y bueno, dentro de las manzanas yo voy a tener viviendas. Y dentro de las viviendas yo voy a tener hogares censales. Entonces, la vivienda es este espacio que generalmente se construye para hacer
para ser habitación o que pueda ser habitado por personas, pero no siempre es así. A veces un local comercial puede ser habilitado como vivienda y entonces quien haga el levantamiento de los datos pues tendrá que considerarlo como una vivienda. Entonces es esta estructura física, las paredes, los techos, eso va a ser la vivienda y bueno, de la vivienda yo podré observar si tiene acceso a servicios, pues no sé, entre otras cosas que ahorita no se me ocurren, pero son muchas las cosas que le podemos medir a las viviendas. Y luego vamos a tener los hogares censales, que son las personas que viven dentro de las viviendas. Y bueno, el INEGI no se quiso aventar la bronca de definir a la familia, ¿no? Porque ya sabemos que ahora la diversidad o las opciones de familia, pues ya no se queda como solo en la familia tradicional, sino que hay muchas opciones y para eso mejor el INEGI adoptó el concepto de hogar censal. El hogar es el conjunto de personas que pueden ser o no familiares que comparten la misma vivienda y se sostienen de un gasto común. Una persona que vive sola también constituye un hogar censal. Vamos a pensar que las 9 personas que estamos en la sesión de hoy vivimos o habitamos la misma vivienda. Si compartimos el gasto para la alimentación, seríamos solamente un hogar censal. Si hay por allá 4 y 5 que preparan sus alimentos de forma separada, entonces tendremos 2 hogares censales. Si los 9 preparamos nuestros alimentos por nuestra cuenta, tendremos 9 hogares censales dentro de una vivienda. Y este tema es muy importante porque el hogar censal en muchas ocasiones va a ser la unidad estadística de observación o a partir de la cual se va a hacer el muestreo para hacer el levantamiento de encuestas o del mismo censo, ¿no? Entonces también, y saber que en una vivienda hay más de un hogar censal, pues nos habla de ciertas dinámicas que hay entre la población, ¿no? Podría hablarnos incluso también del grado de hacinamiento que tienen en la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tema es muy importante. Y la otra cosa es que, por ejemplo, en el censo de población, los datos, las variables van a venir subdivididas en 3 categorías. En aquellas que corresponden a las personas, así como pues, de manera individual, es decir, características de religión, de estado civil, de discapacidad, de condición económica, etcétera, etcétera. Estas cualidades personales. Y luego vamos a tener las características de la vivienda que tiene que ver con el acceso a servicios públicos, etcétera, que ahorita no me acuerdo. Y si no, ahorita lo abro y lo vemos. Y el otro subconjunto de variables tiene que ver con el hogar censal. Tiene que ver con si las personas que habitan en esa vivienda, en ese hogar censal, si pasan algún tipo de, que no quiero utilizar la palabra hambre. Bueno, pues sí dice así como hambre, o si no comen, o sea, si no hay variedad en los alimentos que se consumen, etcétera, pues esas son, o quién es el jefe del hogar censal, si es un hombre, si es una mujer, cuántas personas integran el hogar censal, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver descompuesto en el censo, por ejemplo. Entonces, un poco el resumen del marco geoestadístico nacional es ¿no? La importancia es que cada unidad territorial va a tener una clave que es única. Las viviendas y los hogares censales van a estar dentro de una manzana, por ejemplo, y de una vivienda. Y cada una de estas unidades va a tener una clave compuesta de esta forma. El estado de 2 dígitos, el municipio de 3, localidad 4, AGEP 4 y manzana 3. Entonces, todos nuestros datos, que vamos a descargar en censos o de encuestas, van a tener un componente territorial, un componente espacial que va a ser y va a estar definido por una clave. Esto es fundamental porque es lo que nos va a permitir hacer el siguiente procedimiento, que es el join, que ustedes a lo mejor ya conocen y si no lo conocen en este momento lo van a conocer, pero este es la parte medular de poder hacer el join, es que mi unidad territorial
tenga esta clave y ahora sé de dónde viene esta clave y sé que es única y sé que no se va a repetir. Cada una de las manzanas en el país va a tener un dato que es único. Ok. Entonces, espacialmente yo lo vería así, ¿no? Las unidades, las entidades federativas, los municipios, las AGEPs y dentro de las AGEPs localidades y después tendría las manzanas y dentro de las manzanas tendría viviendas y dentro de las viviendas tendría hogares censales. Ahora, ¿eso cómo se ve? Les pedí que descargaran el marco estadístico nacional. No lo abran, yo lo voy a abrir. Quiero que veamos qué tiene. Pero déjenme ir por agua porque me estoy muriendo de sed. No me tardo nada. Ya regresé, perdón. Ok, entonces vamos a abrir bueno, yo voy a abrir el marco estadístico nacional y vamos ahora, esto que les acabo de contar, vamos a ver cómo se ve aquí en el directamente, ¿no? Entonces voy a agregarlo. Lo tengo aquí en una carpeta, marco estadístico nacional, y viene por estado. Viene el estado 01, que es Aguascalientes, 02 Baja California, 03 Baja California Sur, 04 Campeche y así, ¿no? Pues hasta el 32, que es Zacatecas. Y luego tengo una carpeta que dice Marco Geoestadístico 2020 integrado. Esta carpeta que se llama Toluca, estados, localidades y municipios, yo creo que ustedes no lo van a tener, pero ustedes se quedarían hasta este que dice integrado. Ok, entonces voy a abrir este. Aquí voy a tener 3 carpetas. Una que dice catálogos, perdón, conjunto de datos y metadatos, que eso me lleva a esta parte. Entonces lo voy a abrir aquí. Censo 2020, marco geoestadístico nacional. ¿Alguien puso algo en el chat? Ok, está bien. Entonces voy a abrir este que dice marco geoestadístico integrado. Tengo esta opción que dice catálogos, conjunto de datos y metadatos. Entonces les voy a pedir que ustedes abran, no en este momento, que después lo revisen y vean qué contiene, porque va a cambiar de acuerdo a la escala, ¿no? Entonces, pero generalmente esto es lo que vamos a encontrar en la carpeta que se llama catálogos. Vamos a ver cuáles son las opciones o, pues sí, el catálogo de municipios, de entidades federativas y de localidades que voy a tener en el país, en este caso. Y esto acuérdense que va a estar referido al año 2020. Por eso es importante la parte temporal. Ya lo había cerrado, ¿no? Creo que no lo cerré. Cerrar. Bueno, ok. Entonces, dentro de catálogos voy a tener, vamos a ir a este documento que dice contenido. Y aquí dice que voy a tener áreas geoestadísticas estatales, que son las entidades, las áreas geoestadísticas municipales. El archivo que termina en una A son las áreas geoestadísticas básicas o las AGEPs. La que termina en L son los polígonos de localidades urbanas y rurales amanzanadas. Y LPR son localidades puntuales rurales. Entonces, este va a ser el contenido de los datos que yo voy a tener en mi archivo y es muy importante que sepa qué es lo que voy a poder encontrar. Cuando yo me voy a la sección de entidades federativas, aquí voy a tener esta clave, que es la que les decía, mi clave geoestadística, donde sé que el 01 corresponde al estado de Aguascalientes, el 06 a Colima, el 15 a México, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, espérenme tantito porque ya me preocupó que en cualquier momento se abra mi WhatsApp. Ay, no, 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 ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Espérenme tantito. Pero no se cierra.
Qué raro. Bueno, pues ya ni modo. Ok, vamos a seguir con la clave. Ok, ok. Ahora si yo quisiera conocer, por ejemplo, una clave en particular del municipio de Mulegé en el estado de Baja California, yo podría saber, tengo aquí este catálogo que tiene 62 páginas y tiene todos los estados todos los municipios, perdón, del país, donde sé que el último registrado es del estado de Zacatecas, es el 058 y se llama Santa María de la Paz. El 57 es 057 es Trancoso, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí tengo el catálogo de todos los municipios. Si yo quisiera ver igual las localidades, pues podría verlas aquí. Y ya. Esto es lo que yo voy a poder encontrar aquí en la carpeta que se llama catálogos. En conjunto de datos voy a tener los shapes y en metadatos voy a tener los datos de los datos. Es muy importante que yo tenga acceso a esta parte de los metadatos porque aquí voy a poder saber quién generó esta información, a partir de qué fuentes, cuál es la escala a la que yo puedo tratarlo, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante que yo conozca esta sección de metadatos. Ahora voy a abrirlo. Voy a abrirlo. Voy a ir agregando. En conjunto de datos es donde yo voy a tener los shapes. Y se acuerdan que aquí en este documento que se llamaba contenido, aquí dice que voy a tener en entidades, municipios, el que termina en A son las AGEPs, el que termina en L son polígonos de localidades y el que termina en LPR son localidades puntuales, rurales. Entonces, fíjense cómo ahora aquí el que termina en A son las AGEPs, entidades federativas, L, localidades, LPR, localidades puntuales rurales y MUN de municipios. Y fíjense cómo aquí la simbología me muestra que este es un polígono y este es un punto. Este es un shape de puntos y los demás son shapes de polígonos. Voy a agregarlos todos y voy a abrir la tabla de atributos. Por ejemplo, voy a apagar este y este que está muy pesado. Voy a ir aprendiendo. Primero el de entidades federativas y entonces tengo aquí mis 32 polígonos de las entidades federativas. Fíjense, voy a abrir la tabla de atributos dando clic derecho, Open Attribute Table y entonces aquí me voy a encontrar con mi clave de la entidad federativa y el nombre de la entidad, ¿no? Entonces, otra cosa muy importante aquí en el programa es que lo que yo seleccione en el mapa está vinculado, lo que yo seleccione en la tabla se selecciona también en el mapa, está vinculado. Si yo selecciono al estado de Baja California, aquí también se me selecciona el estado de Baja California. Si yo selecciono al estado de México, se me selecciona solo el estado de México. Y esto es importante porque cuando yo esté haciendo procesos, es muy importante que en el nivel de la tabla no tenga seleccionado algo, porque si no el proceso que yo haga solamente se va a aplicar a lo que tenga seleccionado. Ok, Michoacán, Morelos, bla, 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 ¿no? ¿Cómo deselecciono? Con esta opción que dice Clear Selection. Le doy un clic y ya lo puedo cerrar. Entonces, ya me acordé porque había abierto la tabla de atributos, porque aquí tienen esta CBGO. Esta CBGO ¿se acuerdan aquí en el PowerPoint que les estaba mostrando antes? Que les mostré aquí. Dijimos que esta CBGO va a ser mi clave, que fue asignada por el Marco Estadístico Nacional y es la que me va a permitir hacer esta representación de datos espacial, de datos alfanuméricos. Ok, entonces voy a regresar aquí y voy a ver que mi CBGO está almacenada y como texto. ¿Y cómo sé que está almacenada como texto? Porque está alineada a la izquierda. Si se dan cuenta que aquí está pegado como en Excel, como si esto fuera una celda, está pegado a la izquierda y esto quiere decir que está como texto, igual que el nombre geográfico o el nombre de la macrorregión a la que pertenece el estado. Fíjense, esta columna que se llama FID está almacenado como número porque está alineado a la derecha.
Cuando está alineado a la derecha, me va a permitir hacer operaciones aritméticas, por ejemplo, o calcular algún tipo de estadística. En este momento, pues, sería absurdo calcular una estadística de este que es un identificador, pero lo voy a hacer sabiendo que no me está diciendo nada, no me está representando nada, solo para que vean, no, y no se puede, está deshabilitado. Ahorita abro uno que sí tenga un valor numérico para que veamos las operaciones que sí se pueden hacer cuando está almacenado como un número. En términos de este join o de traer datos que están almacenados en el censo, en algún tipo de encuesta al shape, tiene que estar almacenado como texto, no como un número, como texto, ¿sí? Ok, entonces esto fue el de las entidades federativas. Luego tengo este shape que está a nivel municipal. Voy a abrir la tabla de atributos. Y si se dan cuenta, tengo otra vez mi CBGEO. Entonces, este 01, los dos primeros dígitos vienen del estado y los siguientes 3, el del municipio. Entonces, mi clave completa del municipio de Aguascalientes va a ser 01001 o del municipio de San Quintín en Baja California va a ser 02006. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ya sé que esto puede ser un poco aburrido, pero la parte divertida viene después. Necesitamos necesariamente conocer de dónde vienen estas claves geoestadísticas, de los municipios, de las localidades, de las AGEPs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o algún comentario? No, está bien por mi parte. Vamos bien. Bueno, me interesa que quede súper claro esto porque es el principio para lo que viene, ¿no? Ok, vamos así con cada uno. Ahora les quiero enseñar, esto bueno, fue para todo el país, pero se acuerdan que yo puedo consultar por estado. Entonces voy a ir a un estado chiquito. Colima, ¿no? En Colima igual voy a tener mi carpeta de catálogos, de conjunto de datos y de metadatos. Fíjense, en conjunto de datos yo tengo estas posibilidades. Tengo otra vez un shape aquí de polígonos, uno de puntos y este que es el de líneas. Voy a agregarlos todos y ustedes me dirán, ¿y qué demonios quiere decir 06TI? Yo también quiero saber. Y ahorita vamos a ver cómo lo averiguamos. Clic derecho, zoom to layer y entonces me muestra. Miren, aquí tenemos un problema de estos de proyección de los que el otro día hablábamos. Estas capas seguramente están en otra proyección. Pero bueno, el grueso de los datos está aquí. Y aquí está. Ok, entonces yo quiero saber qué quiere decir TI. Me voy a ir al catálogo y ahí voy a averiguar qué quiere decir TI. Marco Geoestadístico Nacional, Colima, en catálogos, en contenido. Fíjense, aquí me dice que voy a tener este shape que termina en ENT. Esto quiere decir que es el límite del estado. MUN van a ser los límites municipales. AR van a ser las áreas geoestadísticas básicas rurales. L van a ser los polígonos de las localidades urbanas y rurales amanzanadas. LPR van a ser las localidades puntuales rurales. TI es el territorio insular o de las islas. Bueno, aquel shape que termina en A van a ser áreas geoestadísticas básicas, pero estas son urbanas y acá fueron las rurales. M son los polígonos de manzana. FM son frentes de la manzana. E son ejes de vialidad. CD son caseríos dispersos. SIA son servicios de información complementaria de tipo área, es decir, áreas verdes, camellones, glorietas, etcétera. SIL son servicios de información complementaria de tipo líneas, como ríos, ferrocarriles, corrientes de agua, etcétera. Y este que yo me preguntaba, SIP son servicios de información complementaria de tipo puntual, como palacios municipales o ayudantías, parques o jardines. PE son polígonos externos. PEM son polígonos externos de manzana. Y bueno, dice que aquí dice, cabe destacar que las capas con sufijo TI, CD, PE, PEM
SIA, SIL, SIP se incluyen únicamente si la localidad cuenta con este tipo de información. ¿Qué quiere decir sufijo? Que es algo que va después de una palabra. Entonces, las que terminan básicamente TI, CDP, bla, 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 no lo vamos a tener en todos los casos, solamente con las localidades que sí tienen este tipo de información. Ahora, si yo quisiera conocer, por ejemplo, las áreas verdes o los espacios públicos con los que cuenta una localidad, un municipio, un estado, Yachín, puedo consultarlo con esta capa que se llama SIA, que va a ser de tipo, yo puedo saber dónde están estos elementos. Entonces voy a ir aquí y voy a buscar el que se llama SIA. Ah, bueno, ya que sé qué quiere decir cada uno, pues no me acuerdo, obviamente, porque yo ya no tengo cabeza para acordarme todo lo que leo, pero si yo podría ir como viendo a qué se refiere cada uno. Y fíjense cómo automáticamente cuando yo agrego una capa aquí en ArcMap, primero me pone hasta abajo los que son de tipo polígono, luego me pone los que son de tipo línea y al final los que son de tipo puntual. Entonces, por ejemplo, municipios, ¿no? Que era esta capa de municipios. Ah, no es que esté mal, no es un tema de proyección, son islas. Y Colima tiene islas, sí, ya sé. Esas son islas y entonces, si no, no está mal. Voy a hacer un zoom solamente a esta parte, a estos municipios. Aquí está ya Manzanillo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál dijimos que era la de que podría interesarle tal de Sayachin? Que termina en SIA. Ok, voy a ir aquí y voy a buscar el que termina en SIA. Como está abajo, no se ve, pero entonces yo puedo apagar el que está arriba y ya puedo verlo, o puedo arrastrar de municipios y ponerlo abajo, y entonces poner los municipios abajo y arriba que dice SIA. Ahora voy a abrir la tabla de atributos de y voy a ver que aquí me dice que voy a tener de tipo camellón. En esta columna que dice geográfico, dice que tengo camellón, instalación deportivo-recreativa. Tiene aquí en mi tabla de atributos, dice que tengo 1414 polígonos, porque acuérdense que esta fue la representación de polígonos, está la de líneas y está la de puntos. Entonces, en este momento tengo 1414 polígonos. Si yo quisiera saber cuántos hay de cada tipo, me voy a ir a esta columna que se llama geográfico, que me dice el tipo de elemento que me está mostrando. Le voy a dar un clic derecho y le voy a decir summarize. Y lo que me hace esta función es que me va a resumir los datos y me va a decir cuántas veces se repite cada uno de ellos y las veces que hay únicos. Porque yo no podría ir revisando así el total de los 1400, por eso hice esta función de summarize. Le voy a dar clic derecho, open, y aquí me dice que hay de tipo camellón, hay 1330, cementerios hay 7, centros de asistencia médica hay 2, cuerpos de agua hay 7, escuelas hay 8, instalación deportivo-recreativa hay 48, plazas 2, subestación eléctrica 1 y 9 templos. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Después va a haber Sí. una práctica de summarize y eso, no se preocupen, ¿eh? Pero el punto es ver qué hay en el marco geoestadístico nacional, porque, o sea, hay un montón de información y lo importante es que estemos como a la par viendo la carpeta que se llama contenido con la de conjunto de datos, y de esta forma vamos a ir sabiendo a qué se refiere cada una de estas capas. Ok, ahora vamos a ir con el tema de las manzanas, por ejemplo, que era la de M, la que terminaba en M, ¿no? Entonces, fíjense, esto es Manzanillo y esto debe ser Colima. Entonces me voy a acercar aquí. Y lo que yo quiero que vean, pues no que se aprendan así las claves, porque obviamente es muchísima información. El punto con esto es que sepan que cada unidad territorial tiene una clave que es única. Eso es el objetivo de esta sesión es esa, que se queden con eso, que cada unidad territorial tiene una clave que es única. Fíjense, voy a darle un clic a esta manzana, se lo di con este icono que tiene una I de Identify, y entonces me dice
las características o me dice la clave de esta manzana, su CBGO, ¿no? Entonces, este CBGO es este chorizote de clave, pero este se descompone en estas partes. La clave de la entidad federativa, que es 06, la clave del municipio, que es 010, de la localidad es 001, de la JEP es 0131 y de la manzana es 021. Es una manzana que está en el ámbito urbano y es un tipo de manzana típica. ¿Qué otras opciones tengo además del tipo de manzana típica? Vamos a entrar a la tabla de atributos y la vamos a ver. Aquí donde dice tipo de manzana, bueno, aquí podría encontrar, fíjense, urbanas, pero también rurales. En tipo de manzana puedo encontrar típica y además, ahorita les digo, además, atípica, contenedora, contenida, económica, edificio, manzana y parque, jardín. Y bueno, el grueso de los datos van a estar clasificados en típica. Entonces, alguien dice, ¿y qué demonios es una manzana contenedora? Pues bueno, vamos a la definición en el marco geoestadístico para saber qué quiere decir una manzana contenedora. Entonces, me voy a ir aquí a donde dice catálogos y voy a ir a localidades, catálogos, contenido. Formato, documentación. Aquí va a haber una sección de estructura. No, esto es, espérame tantito. No, aquí no viene. Pero bueno, ahora puedo ir a algún manual del INEGI y buscar a qué se refiere. Pensé que venía aquí. Pensé que venía más amplio, pero no. Pero bueno, el punto es de esto, que sepan como las opciones que hay y que eso se puede identificar a tipo de manzana. Bueno, tendríamos que buscar qué quiere decir tipo de manzana para el INEGI, ¿no? Y eso ya saberlo, pero bueno. Vamos a quedarnos en este momento aquí. Y ahora vamos a... voy a cerrar esto. Por ejemplo, esta capa que se llama... no, esta no. Esta. CD. Que es CD, es esto. Estas son las manzanas. Y CD, si yo quisiera saber qué es CD, me voy a ir aquí a contenido. Y ya me adelanté mucho. CD. Caseríos, bueno, son caseríos dispersos. Este no lo voy a ver. Pero bueno, vamos a ver si yo quisiera hacer ahora. No, perdón. Entonces, para cada uno de los estados, yo voy a tener esta información descompuesta en todas estas capas. Y entonces, de esta forma, yo tendría cubierta esta sección de puntos, líneas y polígonos de mi marco geoestadístico nacional, mi CBGO para cada una de las unidades territoriales. Y ahora vamos a ir con esta parte alfanumérica, que son los atributos o los datos asociados a esta parte geométrica. Y de aquí vamos a ver los principales fuentes de información. Déjenme cerrar esta presentación. Y después vamos a ir a la parte del join. Yo creo que ya no me va a dar tiempo. Creo que debo hablar menos. Espérenme tantito. Ok. Entonces, para la parte alfanumérica de los datos, es decir, los atributos y las cualidades, yo podría buscarlo, bueno, en principio en el INEGI, ¿no? Pero vamos a ver que no es la única fuente de datos.
Pero bueno, como a lo primario, a lo que tendríamos que acudir, sería la parte del INEGI, y esto estaría organizado en censos, encuestas y registros administrativos. La diferencia entre los censos y las encuestas es que en los censos vamos a encontrar información disponible cada 10 años, porque en teoría las personas que levantan los datos van casa por casa levantando así todos los datos exhaustivamente. Digo en teoría porque no siempre es posible, ¿no? En cambio, en las encuestas, pues se hace a través de un muestreo, y hay, bueno, diferentes tipos de muestreo, y se hace de una temática en particular y se hace con un periodo de tiempo más breve. Hay encuestas que se levantan cada 3 meses o cada año o cada 6 meses, y esto es porque no tenemos que acudir al total de la población, ¿no? Entonces, bueno, pues se va con una parte de la población, con una muestra, se hace una inferencia estadística y se generaliza el dato para el resto de la población. Y la parte de los registros administrativos, pues tiene que ver con los registros en el registro civil, que tienen que ver con la nupcialidad, con la natalidad y con la mortalidad, ¿no? Es decir, cuando la gente se casa por el civil, cuando alguien nace van y sacan su acta de nacimiento, cuando alguien fallece pues también se tramita el acta de defunción, ¿no? Y bueno, ahí se registra el motivo de muerte, etcétera, bla, bla, bla. Son cosas que podemos hacer a partir de los registros administrativos, de las encuestas y los censos. Para esto hay algo súper importante, vamos a hablar específicamente de los censos. Hay algo que se llama, bueno, esta es una captura del Censo de Población y Vivienda 2020, donde podemos consultar y descargar los datos. Hay unos tabulados que ya están prediseñados para que la gente entre y los consulte y los descargue. Y si te quieres meter en problemas, te vas con los microdatos. Yo les recomiendo que se vayan con tabulados que ya están predefinidos. Y bueno, a menos que necesitemos así la descomposición del cuestionario casi casi, pues iremos a los microdatos. Pero yo creo que para lo que hacemos en general los que estamos aquí con los tabulados es suficiente. Entonces aquí vamos a poder consultar de diferentes años el censo de población 2020, 2010 y así cada 10 años. Tenemos estos que son del 95 y del 2005, que son conteos que se hicieron entre estos dos censos. Aquí tendríamos entre el 2015 y el 2020 la encuesta intercensal. Y bueno, aquí vamos a, perdón, vamos a poder consultar y descargar de estos años, y lo que les quiero mostrar a continuación es el diccionario de datos. En el diccionario de datos viene la definición de la variable que se muestra en el censo. Y esa parte me parece fundamental, me parece muy importante saber para el INEGI qué quieren decir las cosas. De hecho, se los voy a dejar ahí como parte de la práctica, como una tarea, por decirlo de alguna forma, que entren a la página del INEGI, que entren al Censo de Población y Vivienda 2020. Y después aquí hay una opción que dice en microdatos, precisamente en microdatos, principales resultados por localidad. Bueno, podría ser por localidad, que aquí está la descripción de la base de datos, o diccionario de datos, que es lo mismo. O también podríamos ir aquí donde dice principales resultados por AGEP y manzana urbana, que también nos vamos a esta sección que dice descripción de la base de datos o descripción de la base de datos o diccionario de datos, donde vienen las definiciones que les digo, ¿no? Y aquí me voy a regresar a la presentación y yo les preguntaría a ustedes, si ustedes fueran el INEGI, ¿cómo identificarían a la población indígena? Si tienen alguna lengua nativa, Esa podría ser una opción, pero puede ser que alguien ya no, o sea, que ya no se reproduzca pues el aprender alguna lengua, ¿no? Entonces, es correcto. ¿no? O que aprendas
además de más agua, que sepas inglés, francés y otros idiomas, pues tampoco te quita, ¿no? Lo pierdes. Estefanía, ¿quieres decir algo? Perdón. Sí, bueno, es que en el caso de México, Ajá, una persona se reconoce indígena por convicción propia, no tanto porque haya un porcentaje de sangre, porque hablen alguna lengua étnica. exactamente. En otros países, en caso como por ejemplo Estados Unidos, te piden un análisis de ADN para identificar qué porcentaje de pues sí, de sangre indígena, por así decirlo, tienes, y entonces hay programas de reserva, apoyo a escuelas, dinero y todo para seguir manteniendo los pocos grupos étnicos que quedan. Pero en el caso de México, pues es por convicción propia. Ha llegado casos en que hay personas que se reconocen indígenas y no las quieren aceptar como indígenas y dicen es discriminación, incluso pueden demandar. Exactamente. Estefanía echó a perder mi ejemplo. No, está muy bien, o sea, muy bien, pero el punto, Ah, no, pero te digo por qué. Porque cuando hago esta pregunta en mis cursos de cartografía, pues sabes que empiezan así diciendo, pues, por la forma en la que se visten, por la forma en la que hablan, por donde viven, donde nacieron, etcétera, etcétera. Y es como esta lluvia primera de ideas, ¿no? Pero en realidad la respuesta es lo que nos dijo Estefanía. El INEGI, para fines de registro de población, adoptó algo que se llama autoadscripción. Y entonces se les pregunta directamente a las personas, ¿tú te consideras indígena? Y si la persona te dice que sí, lo registras como tal. Si te dice que no, pues no, o sea, pues no, si no se asume como tal, tú no lo puedes registrar, aunque tú estés viendo que tenga alguna cualidad, alguna característica. Si la persona no se asume como tal, no la registramos como tal. Eso me lleva a otro ejemplo de ahora que se comenzó a hacer el levantamiento del censo agropecuario, en una entrevista en la radio que le hacían a la directora del INEGI y le preguntaban, oye, ¿y qué pasa cuando se está recogiendo el dato del tipo de siembra que se tiene y se ve claramente que es amapola o que es marihuana o que es algún cultivo de este tipo ilegal? Y entonces ella decía, no, pues yo voy si el productor o la persona que me está contestando el cuestionario dice que es maíz, yo lo voy a poner maíz, o sea, no puedo poner otra cosa. Por eso es muy importante el tema de las definiciones. Para el INEGI, ¿qué quiere decir la etnicidad? ¿Qué quiere decir la autoadscripción? Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿ustedes qué considerarían que quiere decir que una vivienda tenga drenaje? Para ustedes, ¿qué sería que una vivienda tiene drenaje? ¿No? ¿Nadie? Que tenga el servicio en la calle, o sea, que tenga Que esté conectado a la red. a la red municipal. Sí. Muy bien, excelente respuesta. Pero fíjense lo que quiere decir para el INEGI. Fíjense, ¿eh? Eso lo extraje de este diccionario, de esta descripción de la base de datos. Tiene un identificador, el nombre de la variable, así lo voy a encontrar en la base de datos y esta es la descripción, esta es la definición de viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje. Y dice, viviendas particulares habitadas que tienen drenaje conectado a la red pública. Y hasta ahí, Laura, Leonel, estaríamos de acuerdo porque eso es lo que dijeron, ¿no? Pero fíjense lo que dice después, una fosa séptica o tanque séptico, una tubería que va a dar a una barranca o grieta, río, lago o mar. O sea, todo, ¿no? Casi todo. Creo que alguien dijo que faltaría solamente los baños secos, pero, o sea, prácticamente todas las viviendas del país tendrían drenaje, de acuerdo con la definición del INEGI. ¿Sí? ¿Sí me explico con este ejemplo? El punto es transmitirles que es muy importante que conozcamos lo que para el INEGI o para cualquier otra institución quiere decir el registro de una variable. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, pero eso puede generar, bueno, porque entonces es como un poco engañar, ¿no? Porque si el INEGI dice que tantas viviendas tienen drenaje o disponibilidad de drenaje, pues el que no lee esto, las letras chiquitas, pues lo creería y el que lee una Exactamente, barranca, pues eso no es drenaje. exactamente. Ese es el punto, Laura. Esa es la parte central de lo que les quiero decir con la revisión del diccionario de datos.
leer eso, leer las letras chiquitas. Y E- leer las Eso, letras chiquitas, ¿mandé? eso es como cuando también en su clasificación hace rato mencionaste de urbano y rural, ¿no? Que lo hacen con base a la población, Ujú. sin tomar en cuenta obviamente las características o las condiciones de las comunidades, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, finalmente nosotros, por ejemplo, si quisiéramos conocer los datos a nivel nacional, así de que saber dónde están todas las áreas verdes o todos los parques del país, pues en principio sería difícil que levantemos nuestros propios datos, ¿no? Entonces tenemos que, de cierta forma, pues confiar y asumir los errores que tiene el INEGI. Y bueno, pues claro, no tomarlo a ciegas, tomarlo con sus reservas, pero saber que esas reservas pueden ser conocidas a través de la revisión de este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, es importante que no, o sea, que no nos dejemos como solamente llevar por el nombre de la variable, sino que sepamos qué quiere decir esa variable. No solo para el INEGI, en general para todas las instituciones que ahorita vamos a ver, son varias las que emiten datos geográficos, pero pues tenemos que conocer los metadatos y el diccionario de datos, que finalmente me parece que es la parte central de esta sección de la sesión. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Va, Sí. entonces vamos a seguir. Bueno, también en esta parte de documentación, tabulados, microdatos, hay una sección de metodología donde viene, no, sí sí estoy compartiendo mi pantalla, o no, a ver, espérenme tantito. Quedó la duda si está compartiendo, sí, ahí está. Está compartiendo mi pantalla. Entonces, vamos a ver cómo esta sección que tiene la metodología e incluso tiene los cuestionarios para que nosotros, si necesitamos hacer un levantamiento mucho más local, pues podamos hacerlo y nos apoyemos en los cuestionarios que ellos ya tienen, porque pues no todo en el INEGI es malo, ¿no? Ni hay que satanizarlo, por supuesto que tendrá. Además, a mí sí puede ser que tenga muchos errores, pero híjole, es que me parece titánica la tarea que ellos tienen que hacer y bueno, el que decidan ciertas cosas, pues bueno, también tendrán sus motivos, ¿no? Bueno, el punto de aquí es que la importancia de revisar la metodología y los cuestionarios que ya están generados. Luego vamos a ir viendo que en la sección de tabulados vamos a hacer la consulta de datos que están, eso ya prediseñados en la escala estatal y municipal. Y en la parte de microdatos vamos a tener los datos por localidad, por AGEP y por manzana, ¿no? Entonces, todos esos datos que dijimos voy a regresarme aquí. Ay, no, aquí. ¿Dónde estaba? Aquí, la descripción de la base de datos. Aquí es donde están los datos que les digo organizados primero con la identificación geográfica de localización. Después tengo la relación de indicadores de población que les decía las características, digamos, personales, ¿no? Primero, pues de cuánta gente vive, el rango de edad, el sexo, la fecundidad, la migración, la etnicidad, la discapacidad, las características de educación, económicas. Esto yo creo que los van a tener que ustedes revisar como con un poquito de cuidado, pero ahorita sí es rápido, de salud, situación conyugal, religión, y luego tengo la parte de los hogares censales, y luego tengo la parte de las viviendas, ¿no? Que es lo que les había venido comentando. Entonces, esto lo voy a poder conocer en una escala incluso de manzana, saber cuántas viviendas particulares habitadas disponen de agua entubada y se abastecen del servicio público de agua. Ok, voy a regresar no, aquí a la presentación, aquí. Entonces, esta parte va a estar en microdatos a nivel de AGEP y de manzana y de localidad. Y en la parte de tabulados voy a encontrar los datos en una escala nacional, estatal y municipal. Ahora, hay una sección además aquí que es la del, esta, que está súper interesante. Una vez más para Jetson, características del entorno urbano.
que yo voy a poder consultarlo pues de todo el país en esta sección que se llama, dice Estados Unidos mexicanos, pero también después lo podré consultar y descargar por cada uno de los estados. Y también voy a tener una descripción de la base de datos, que es este diccionario de datos, para que sepa a qué se refiere lo que va a estar aquí contenido. Ok, entonces voy a regresar aquí. Y ahora en particular, bueno, vamos a ver, bueno, ya empezamos a ver cuáles son las posibles fuentes de datos. Primero estamos atacando como la parte pues más fuerte, que es la del INEGI. Y aquí vamos a tener el Inventario Nacional de Vivienda. Les voy a mandar el link o ustedes lo buscan y bueno, vamos a poder tener o vamos a poder consultar datos a nivel de manzana y de vialidad. Entonces tengo esto que dice, del lado izquierdo dice Inventario Nacional de Viviendas. Voy a poder consultar estos datos están actualizados al 2020, ¿eh? Yo, si se dan cuenta aquí, tengo un monito en color verde y aquí también tengo unos datos en color verde. Esto quiere decir que yo prendí esta opción que dice población total y entonces sé que en esta manzana habitan 27 personas. 11 personas, 120 personas, 54 personas, 79. Si yo quisiera saber la población femenina, le tenía que dar un clic aquí en población femenina, masculina, por edad, promedio de escolaridad en mujeres y en hombres. Después tendría las características de las viviendas. Aquí tengo el total de viviendas particulares, habitadas y no habitadas, que esto también es muy importante para fines de estudios de la ciudad, ¿no? Encontrar estas viviendas particulares no habitadas. Después tengo las características de las viviendas particulares habitadas y aquí puedo saber cuál es el promedio de ocupantes por vivienda, por cuarto, etcétera, etcétera. Y luego tengo esta parte de las características del entorno urbano que se van a clasificar, por lo menos aquí de lo que se alcanza a ver aquí, en 3 tipos. En infraestructura vial, mobiliario urbano y servicios urbanos. Entonces, yo podría ver la característica o bien por manzana o por vialidad. Por ejemplo, el recubrimiento de la calle, la rampa para silla de ruedas, los pasos peatonales, banqueta, guarnición, ciclovía y ciclocarril. En la parte del mobiliario urbano podría representarlo o por manzana o por vialidad. Si hay alumbrado público, letrero con nombre de la calle, teléfono público, árboles y palmeras, semáforos para peatón, semáforo auditivo, parada de transporte colectivo y estación para bicicleta. Y bueno, pues de la sección de servicios urbanos tendré otras características. Pero me parece que este en particular es un muy buen producto del INEGI. Y además que no necesitas como los grandes conocimientos de cartografía, ¿no? Esto nosotros podríamos construirlo, ¿no? Vamos a ver un poco, espero llegar a no a hacer una aplicación web, porque eso implica mucho más tiempo, pero sí a que hagamos, pues por lo menos nuestro proyecto para nuestra investigación, ¿no? Otro producto posible que podemos consultar es el Diccionario Estadístico Nacional de Unidades Económicas y bueno, este surgió a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, donde para homogeneizar y poder hacer comparación entre los sectores de actividad y las actividades económicas, pues se hizo esta clasificación y entonces eso nos permitió generar estas claves para estas actividades económicas y vemos aquí que para cada uno de estos puntitos puedo saber la razón social, el código de la actividad, el nombre de la actividad, el personal ocupado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, por ejemplo, para este caso, un ejemplo posible es una investigación que están haciendo unas compañeras en UAM Coajimalpa y es sobre las afectaciones a las unidades económicas antes, durante y después de la pandemia. Este producto del DNUE se actualiza, me parece que cada 2 meses, y eso nos permite hacer comparaciones. Por ejemplo, ellas descargaron el DNUE para una zona en particular para antes de la pandemia, luego vieron cuántas unidades económicas cerraron durante la pandemia y después del periodo de confinamiento, pues ya en estos meses ya más avanzados, vieron
y están comparando cómo cambió la actividad económica a partir de del registro en este directorio de unidades económicas, ¿no? Otro alumno está haciendo su tesis sobre la actividad económica en la calle de Madero, en el centro histórico, y entonces también lo está haciendo con este registro y además con entrevistas. Entonces me parece que es una muy buena fuente de información. Y bueno, desde aquí han salido esos mapas que seguramente han visto en redes sociales, así como de la concentración geográfica de las taquerías o de las tortillerías, o esos mapas que han hecho de Ciudad de México donde hay más venta de pan y donde hay más venta de tortilla. Ha sido posible a este directorio, ¿no? Porque aquí podemos pues, filtrar todas taquerías, hoteles, o sea, lo que la actividad económica que querramos la podemos filtrar y podemos hacer este tipo de representaciones y posterior análisis espacial. Ok, luego el tema de la marginación, el índice y el grado de marginación, pues es emitido por CONAPO, pero su antecedente de datos son los datos censales. Entonces, cada que hay emisión de datos censales, hay un recálculo del índice y del grado de marginación. El último disponible es el del 2020 y podemos tener datos en la escala estatal, municipal, por AGEP urbana y les decía que en este caso por colonia. Es la primera vez, 2000, bueno, o sea, me refiero a, ya sé que estamos en el 2. Hola, se me fue el internet. Hola, ya. Es que Ya nos regresé. perdiste. Sí, no sé en qué pues, ya faltaba poquito, ya falta muy poquito para esta. Ok, entonces nos quedamos en En el el, índice de marginación. en el índice de marginación de CONAPO. Que les decía que en este año, la importancia de este año es que lo emitieron a nivel de colonia. ¿Sí? Entonces, ya lo podemos consultar a nivel estatal, municipal, por AGEP urbana y por colonia. Y bueno, la parte temporal pues va a estar ligado a los censos de población, a los conteos de vivienda y a la encuesta intercensal, es decir, cada 10 años y cada 5 para el caso de los conteos. Luego tenemos Conavio, que hace rato lo abrí, y aquí vamos a tener organizado por estos temas. Si ustedes le dan clic aquí en el más, se van a poder encontrar pues eso, más capas que se pueden descargar. Y en la sección de metadatos ya vimos que se pueden descargar en el formato de KML para Google Earth, se puede descargar en cónica conforme de Lambert y se puede descargar en coordenadas geográficas. Habrá algunos casos para datos muy específicos, muy regionales, que también se pueda descargar en UTM. Luego vamos a tener que es el portal de datos abiertos de la Ciudad de México, que también está organizado por temas, que, bueno, no sé si hay otro estado, otra entidad federativa que tenga un portal como este de Ciudad de México, no lo he visto, pero me parece muy importante en el tema de acceso y transparencia de datos, ¿no? Está disponible aquí completamente. Por ejemplo, que son casos de carpetas de investigación. Tenemos el tipo bueno, la fecha en la que ocurrió el delito, el nombre del delito, la fiscalía, bla, bla, bla. Y acá más adelante, si recorriera yo la pantalla, estarían las coordenadas latitud y longitud del registro de cada uno de los delitos. En la parte de datos abiertos del gobierno federal, nosotros podemos aplicar ciertos filtros. Tenemos una sección en específico de datos geográficos en esta parte que dice geoespacial y después podríamos incluso aplicar otro filtro para el tema del formato en el que van a estar los datos, ¿no? Luego, si queremos descargar imágenes de satélite, pues lo podríamos hacer del Servicio Geológico de Estados Unidos o desde este programa que se llama SAS.planet, que nos permite descargar imágenes satelitales también.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas nos pone a su disposición una sección de información espacial y podemos descargar en formato de shapefile o de KML. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático también tiene una sección de mapas del medio ambiente de México que podemos consultar y descargar. El portal geográfico del INAH, donde podemos consultar y descargar datos del patrimonio mundial, de patrimonio arqueológico, patrimonio histórico, la red de bibliotecas del INAH, la red de museos del INAH y el mapa de oficinas del INAH. Si necesitamos consultar datos de información de producción ganadera, agrícola, de pesca y acuacultura, pues podemos consultar el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera y podemos consultar y descargar datos en la escala municipal y estatal. El Atlas Nacional de Riesgos, donde también vamos a poder consultar y descargar. En esta sección de descargas vamos a poder consultar y descargar datos referentes a los diferentes riesgos a los que está expuesto el país. Una fuente de datos muy importante es OpenStreetMap, que es como, que es como el Wikipedia, donde la gente puede entrar y actualizar la información que está contenida en el Wikipedia. Nosotros también podemos, no, también hay un Wikimapia, una cosa así que es como, pues esa sería más la comparación, pero también es en el contexto de la cultura abierta y incluso el ejercicio de ciudadanía. Uno puede entrar, se puede inscribir y puedes digitalizar parte del territorio que tú conozcas. Toluca tiene así muy pocos datos, Ciudad de México tiene muchos, depende de la ciudad, ¿no? Pero bueno, esta iniciativa surgió tras el sismo de Haití en el 2000. Fue en el 2007, 2009, ¿no? Que fue un sismo así súper fuerte y bueno, Haití no tenía cartografía suficiente, entonces gente de todo el mundo entró a la plataforma a alimentar pues a digitalizar caminos, carreteras, etcétera, y de esa forma se pudo programar de mejor forma los trabajos de rescate y salvamento. Y de ahí han surgido otras iniciativas de mapeo humanitario, como el Humanitarian OpenStreetMap, el HOT, donde de repente se hacen campañas así como todos vamos a digitalizar una sección de Sudáfrica donde no hay mapas, pues bueno, la gente entra y ayuda a mapear, ¿no? Entonces, cuando no tengan nada que hacer y quieren hacer algo productivo para la humanidad, entren y mapeen en OpenStreetMap. Te capacitan y hay mapatones y hay un montón de movimiento alrededor de esto. Y bueno, también como es, les decía, en un contexto de cultura abierta y libre, nosotros como, bueno, cualquier usuario puede descargar también los datos de cualquier parte del mundo sin ningún costo, ¿no? Entonces, pues está bueno. Es una opción también de descarga de datos y dependerá de la zona que estemos trabajando, si está o no cubierta. Si necesitamos trabajar con datos de incidencia delictiva, está el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la sección de incidencia delictiva y vamos a poder consultar datos en escala estatal y municipal. Y se actualizan cada 2 meses. Luego tenemos colectivos de personas. Por ejemplo, de Geocomunes es de unos geógrafos de la UNAM y básicamente se centran en temas de empoderamiento comunitario, de co-creación de conocimiento local y de defensa del territorio. Entonces, todas las cosas que ellos hacen también tienen una sección de capas y mapas. Uno puede entrar, consultar y descargar. Y la importancia de este tipo de trabajos es que son datos que no vamos a encontrar en las fuentes oficiales del INEGI, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo que ellos crearon expresamente, ¿no? Con algún fin, pero está disponible para que lo consultemos y se pueda descargar. Tenemos otro de cartocrítica y ya la última de las opciones, así cuando ya estamos desesperados y si ya quiero terminar, pero no encuentro esta capa, bla, bla, bla. La última son los grupos de Facebook, pero ya es así como
¿no? Está por ejemplo, de intercambio de información geográfica y que se llama sistemas de información geográfica. Y bueno, yo ya es así como la desesperada y yo realmente no les recomiendo que hagan uso porque, pues eso, o sea, va a haber alguien como de buena onda que nos va a pasar los datos, pero no vamos a tener el diccionario de datos y ya vimos la importancia que tiene el diccionario de datos. No vamos a tener metadatos porque pues, no te los van a pasar o es así información que ha ido como de mano en mano, entonces pues no lo vamos a tener. Y ya vimos que es muy importante las letras chiquitas. Voy a adoptar esto de las letras chiquitas que comentó Laura. Es importantísimo siempre leer esas letras chiquitas y si entramos a estos grupos, difícilmente vamos a poder tener acceso a esas descripciones, ¿no? Ya por último, pues para quien no conozcan esta organización internacional de jóvenes mapeadores, Youth Mappers, puede ser que les interese que se puedan constituir como un colectivo de estudiantes de jóvenes mapeadores. Y hay muy buenas cosas, ¿eh? Tengo 2 alumnos que el próximo año se van a ir a Jamaica con una beca, todo pagado. También se hacen estas brigadas que se llaman mapatones o así brigadas masivas para el mapeo de cierto tema, de un riesgo de inundación, bla, 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 como un tema muy particular en un lugar en específico y bueno, entran estos colectivos a hacer el trabajo y bueno, están constituidos con capítulos y en México tenemos 2 capítulos, uno en la Facultad de Geografía de la UAM y otro en UAM Coajimalpa, con los alumnos de la licenciatura en estudios socioterritoriales. Entonces, si alguien quiere conocer un poco más, puede hacerlo y si quiere platicar con alguno de los alumnos que ya está inscrito, también lo puedo contactar. Bueno, entonces esto es el preámbulo para el tema que sigue, que es el de Join y que va a consistir, todo este choro fue para eso, para decirles que vamos a poder consultar y descargar datos de los censos y de las encuestas que vamos a poder llevar a la parte espacial y ese vínculo va a ser a partir de esta clave geoestadística y va a ser el motivo de la práctica del video que les voy a subir. Entonces, no sé si hasta aquí, voy a detener la grabación.